Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a ver los ejes de las máquinas, ¿sí? Tanto del torno como la fresa. Vamos a ver las operaciones que podemos hacer con cada máquina y también vamos a ver los cálculos de los parámetros de mecanizado, ¿sí? Bien, en el torno tenemos dos ejes, por lo menos en los tornos más comunes y los que podemos llegar a tener en las escuelas vamos a tener dos ejes. Hay tornos de 3, 4, hasta 5 ejes, ¿sí? Pero bueno, eh, en este caso tenemos el eje X, que es el carro transversal, ¿sí? Es el que se va a mover en el diámetro de la pieza, ¿sí? Y después tenemos el eje Z, que es el carro longitudinal, ¿sí? Que es el que se va a mover a lo largo de la pieza, ¿sí? Esos serían los dos ejes principales del torno. El eje X va a ser positivo hacia el lado del operador, o sea, hacia este lado va a ser positivo, y el eje Z va a ser positivo también hacia el lado, ¿sí? Derecho, si nosotros nos paramos de frente a la máquina, hacia el lado derecho. Bien, los ejes de la fresadora, una fresadora normal también tiene tres ejes. Hay fresadoras también con 4, 5 y más ejes también. Vamos a tener el eje X, que es el carro longitudinal, el eje Y, que es el carro transversal, y el eje Z, que se va a desplazar en la altura, ¿sí? Bueno, acá podemos ver, ¿sí?, los signos hacia donde son positivos y negativos. Bien, vamos a pasar ahora a las operaciones que son las que podemos hacer con cada máquina. Bien, en lo que es el torno podemos hacer el cilindrado, ¿sí?, o torneado longitudinal, ¿sí? Es básicamente esto, cuando la herramienta se mueve de forma en el carro longitudinal, ¿sí? Nosotros profundizamos hasta un determinado diámetro y nos movemos de forma longitudinal. Eso es, digamos, el torneado longitudinal o cilindrado. Bien, después tenemos el refrenteado, cuando frenteamos una pieza, cuando mecanizamos en sentido del eje X, ¿sí?, dejando fijo el eje Z. Eso sería el refrenteado. Vamos a tener el roscado, ¿sí? No hay mucho para agregar ahí. Y después vamos a tener el perforado, ¿sí? En lo que es torno CNC, nosotros no vamos a perforar con la contrapunta, sino que vamos a poner la mecha o la broca en el carro porta herramientas, ¿sí? Hay algunos tornos hay algunos tornos CNC un poco más antiguos que todavía se perfora de forma manual con la broca en la contrapunta. Bien, después vamos a tener lo que es el mandinado o mecanizado interior. Es cuando la herramienta hace tanto un cilindrado como también puede hacer un refrenteado, pero en la parte interior de la pieza. Tenemos después el mecanizado de tronzado, ¿sí?, o ranurado, con una herramienta propia para este tipo de mecanizado, ¿sí? Nosotros vamos a profundizar en el diámetro para hacer una ranura o para cortar la pieza. Bien, y en la parte de fresado vamos a tener el mecanizado de planeado, ¿sí? Es cuando nosotros nos movemos tanto en el eje X como en el eje Y, planeando, digamos, o mecanizando la superficie de la pieza. Vamos a tener el escuadrado, que es cuando nosotros bajamos a una determinada altura de Z y hacemos todo el perfil, ¿sí?, de la pieza. Y después vamos a tener el mecanizado de cajeras, que es cuando mecanizamos de forma interna a la pieza, ¿sí? Profundizamos en el eje Z, ¿sí?, en la altura, y nos desplazamos en X y en Y haciendo un vaciado interior. A eso se le llama cajera. Bien. Y después tenemos mecanizados de superficie compleja, como para terminar, que acá es donde es fundamental, digamos, el uso de fresadoras o de máquinas CNC. Si las máquinas CNC son máquinas
que no solo sirven para producir piezas en serie y podemos lograr tiempos muchísimo mejores que un torno paralelo o una fresadora convencional, eh, sino también que son máquinas que nos permiten realizar piezas complejas, ¿sí? Piezas que por ahí con un torno paralelo convencional o una fresadora convencional se nos hace muy complejo o imposible de realizar. Por ejemplo, una esfera en un torno paralelo convencional se puede hacer, hay implementos y demás caseros que se pueden hacer para generar una esfera, pero es mucho más complejo, ¿sí?, que realizarlo en un torno CNC. En un torno CNC con un par de líneas de código podemos hacer una esfera. Fíjense esta pieza en una fresadora CNC, fíjense esta pieza, acá tenemos un radio, tenemos varias cavidades y es una pieza muy compleja. Esto en una fresadora convencional te diría que es prácticamente imposible de hacer. Así que bueno, esa es la ventaja, digamos, de estas máquinas CNC también. Así que bueno, esto, digamos, es el contenido de este video. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.